Bienvenidos a Starbound, donde cada star cuenta una historia. Hoy nuestro investigador alienígena favorito, Krill, descubre cómo se sienten los humanos sobre cualquiera que dañe a nuestros hijos, o como dice el propio Krill, te desharán. Esta historia fue un gran programa sobre nuestros sentimientos comunes, sobre la protección de nuestros hijos. Verifique y asegúrese de estar suscrito hoy porque si no lo está haciendo, es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. He visto algo sobre los humanos, algo que no puedo dejar de ver, simplemente me persigue. ¿Alguna vez has notado que los humanos son raros? Paradoja de fuerza y debilidad. Tienen una constitución suave y algo blanda, pero no hay discusión de que los humanos son una de las criaturas más peligrosas de la galaxia y una de las más difíciles de matar. Para continuar con esta paradoja, un humano adulto es casi imposible de derrotar, pero un bebé humano puede morir sin ninguna razón. Los humanos nacieron en un planeta de la muerte. No tienen la protección del pelaje o un huevo. Los humanos tienen vida. Nacen debido a su estructura física. Las mujeres humanas no pueden sostener a un bebé sin una estructura cortical completamente desarrollada por esta razón. Los humanos nacen prácticamente ciegos y completamente indefensos y permanecerán así durante muchos años. El cerebro humano tarda casi 2 décadas en desarrollarse hasta la madurez completa. Por lo tanto, los niños humanos son extremadamente vulnerables. Sin embargo, esta debilidad ha permitido a la naturaleza compensar la debilidad del bebé al aumentar los instintos protectores de los padres humanos y la mayoría de los humanos adultos. Incluso si no son padres, se sabe que los adultos humanos levantan objetos que pesan más del doble de su peso, saltan al agua helada, luchan contra animales grandes y caminan sobre el fuego por sus crías. Incluso se sabe que matan, de hecho, destrozarán brutalmente a miembros de su propia especie para proteger a sus crías. Si no quieres creer en mi palabra, pregúntale a un humano. No tienen problema en admitirlo. Te garantizo que si les preguntas, dirán y cito, si alguien lastima a mis hijos, los destruiré. Algunos de ustedes pueden decir que esto es solo una hipérbole, y dependiendo de la situación, podría serlo, pero también garantizo que hay momentos en los que esto es subestimado. La destrucción total no puede comenzar a imaginar lo que un humano te hará. Te desintegrará en 3 partes separadas. Los barcos y 3 tripulaciones se habían reunido para investigar el tipo. Una tripulación era humana, una nave era Rundi y una nave era Drev. Cada tripulación tenía al menos un humano a bordo, y la tripulación humana tenía un no humano. Krill nunca había visto un grupo tan diverso reunirse y trabajar juntos. Era realmente una vista inusual para ellos. Los enormes Drev se erguían por encima de sus contrapartes humanas y Rooney. Un humano incluso viajaba fácilmente en la parte posterior de un Drev, que servía como un segundo par de ojos. Un rifle de plasma estaba suspendido sobre el hombro de la enorme criatura. En total, había 3 equipos de ataque, uno de cada nave y aproximadamente 7 personas en cada equipo. El capitán Verrer encabezó uno de los equipos que tenía más experiencia táctica que muchas de las personas de su tripulación. Krill había sido agregado a su equipo por su experiencia médica. Dijo que la parte de atrás del grupo, detrás de los operativos de campo más experimentados, estaba feliz de quedarse donde estaba. El capitán Ver tomó point mientras los 3 grupos se dispersaban en una formación relativamente triangular. Estaban investigando un par de cosas. El número 1 era un problema pequeño e incluía el problema de la certificación incorrecta de IGFDA. En los envases de alimentos que salían de esta fábrica, se etiquetaban incorrectamente sin todos los marcadores de ingredientes necesarios. En segundo lugar, había habido una serie de informes de personas desaparecidas en esta área. La fábrica era el único lugar concebible lo suficientemente grande como para albergar a tantas personas desaparecidas. Y en tercer lugar, la fábrica estaba dirigida por miembros conocidos de la mafia Proteum, por lo que este era un lugar tan bueno como cualquier otro. Se separaron de su patrón establecido y fueron a rodear el edificio en un gran círculo. El Rundi tomó la bahía de atraque, el reclutamiento tomó la entrada principal y los humanos entraron por las puertas laterales. Se movieron rápida y silenciosamente despejando las habitaciones antes de seguir adelante, manteniéndose en contacto con los otros 2 equipos. El edificio estaba diseñado en cuadrados cada vez más pequeños.
Así que finalmente todos los grupos se reunieron en el segundo al último cuadrado. Hacia el centro, todo lo que habían visto hasta entonces eran áreas de almacenamiento, bahías de atraque y plantas de empaque. Se reunieron con el equipo Drev en una tercera puerta. La mitad de cada equipo retrocedió dejando al capitán Ver y al líder de los Drev solos en la puerta. El comandante Drev asintió con la cabeza al capitán Ver, quien permitió que la puerta se abriera para él. Ver se entró en la habitación y luego se detuvo muy de repente. El Drev miró por encima de su cabeza y tuvo una reacción similar. La vista ante ellos era impactante y horrorosa. Apiladas desde el piso hasta el techo, había filas de jaulas cada una, conteniendo un pequeño niño aterrorizado. El aire estaba cargado con el olor del miedo y la desesperación, y la habitación estaba mortalmente frío, un marcado contraste con el calor del exterior. Una ráfaga de aire rígido enfrió a Krill hasta los huesos. Capitán. Un miembro del equipo susurró. Después de una larga pausa, el hombre se giró para encararlos lentamente. Krill sintió que la habitación se enfriaba, y no era solo el aire de la unidad de congelación. Era como si el tiempo se hubiera acobardado en los rincones y todo sentido de risa alegre hubiera huido del hombre. Su rostro palideció y luego se inclinó hacia atrás hacia el rojo, sus manos calvas en puños de nudillos blancos. Sus labios se tensaron, la boca temblando, pero sus ojos, el horror se drenaron para ser reemplazados por pura rabia y odio absolutos. Mercy hizo parpadear al Drev de 10 pies de altura. El comandante dio un paso atrás abatido, cuando uno de los otros humanos vio la reacción y miró por encima del hombro del comandante. Su reacción fue instantánea, girándose hacia la pared, y desdichadamente, violentamente, el humano en la parte posterior del Drev saltó al suelo y trotó. El capitán. Verer la agarró del brazo como para detenerla, pero era demasiado tarde. El rifle de plasma se rompió en sus manos como si estuviera hecho de aluminio o GL Glass todos. Dieron un paso atrás, cuando ella se giró para mirarlos. Su rostro estaba retorcido en una expresión de tal furia depredadora que Krill sintió que se le congelaba el corazón. El capitán Ver cerró la puerta, pero el daño ya estaba hecho. Los susurros se extendieron por la habitación, y silenciosamente uno tras otro, los humanos se quedaron quietos y silenciosos, aparte de temblar de manos, con absoluta ira pura. El Rundi apareció en algún lugar durante esto, y eventualmente Krill se enteró de lo que había sucedido, por lo que entendió cuando el capitán abrió la puerta. Había visto una planta procesadora en el congelador. La carne estaba siendo desmontada en sus componentes para empaquetarla y eventualmente vender. El problema eran partes humanas, y no eran muy grandes. El resto del pasillo observó con miedo cómo las criaturas una vez conocidas como humanos pasaban junto a ellos. Sus dientes estaban enrejados como lobos, sus manos retorcidas en garras, sus ojos oscuros, sus espaldas inclinadas hacia adelante, pozos enfocados de odio, y en sus manos blandían cualquier arma que pudieran encontrar, la mujer de la tripulación. Drev sostenía un cuchillo enorme en su mano como reemplazo de un arma rota y se movieron. Como los pies de sombras que una vez se arrastraron, eran cuerpos absolutamente silenciosos, que se movían con una precisión depredadora sin igual. Músculos retorcidos se agitaban en los hombros. Las venas se destacaban en las manos y el cuello. Los dientes brillaban. La matanza se mantuvo bien atrás. Los Drev los seguían a distancia mientras los humanos avanzaban, fluyendo como una cinta de muerte en un viento agrio. Los humanos llegaron a la siguiente habitación antes que el resto y arrasaron, como una ola de aniquilación. La turba prodigio que había estado sentada en un gran círculo jugando a algún tipo de juego cuando los humanos atacaron, no tuvieron ninguna oportunidad. Krill nunca había visto a nadie matar con ese tipo de precisión sin emociones. Los primeros humanos se movieron dando un movimiento violento para cortar las gargantas de los guardias. Espesas capas verdes se extendieron violentamente desde las rendijas mientras el cuerpo caía al suelo. Cada golpe se asestó con una eficiencia fría y el aire se volvió pesado con el olor a muerte y retribución. El verde resumaba de las paredes.
Otros humanos se derramaron a través de la brecha abrumando a sus antes de que se pudiera actuar. El enemigo aplastó a la siguiente criatura. Las culatas de los rifles brillaban con un líquido luminoso, y aún así, los humanos no se detuvieron sin miedo o pensamiento. Acecharon a sus enemigos y recibieron golpes terribles sin apenas hacer ruido. Cuando las armas se negaron a funcionar, usaron todas las armas que tenían, sus puños, sus uñas, sus dientes. La última y más grande de las criaturas fue capaz de estabilizarse lo suficiente para luchar. El capitán, Bear, golpeó con el revés a unas jaulas con un estrépito. Los gritos resonaron desde el interior de esas jaulas. Los gritos de los jóvenes humanos. La enorme criatura intentó escapar, pero no había alcanzado a uno de los humanos agazapado en la oscuridad mientras el caos llovía a su alrededor. Los gritos de los moribundos. Entonces saltó, agarrando a la criatura por los hombros, cerrando sus piernas alrededor de su enorme cuello y apretando a la criatura. Bramó, y luego se atragantó, dándole manotazos y agitándose, pero ella no la soltó, permitiendo que los enormes músculos de sus piernas estrangularan lentamente la vida de la criatura. Nunca la soltó. Se aferró más fuerte a medida que los golpes se volvían más frenéticos, cuando la criatura se hundió de rodillas. Gruñó de rabia, cayó de espaldas agitándose patéticamente. El resto de los humanos se habían detenido a mirar. Krill, completamente en silencio, avanzó como para detener al humano. El peligro había pasado, pero unos brazos fuertes lo detuvieron. Krill miró hacia arriba para encontrar al capitán Bear reteniéndolo. La sangre goteaba de un corte en su sien, pintándole la cara de rojo, sus ojos. Estaban absolutamente fríos, carecían de simpatía mientras veía a la criatura ahogarse. La habitación estaba absolutamente en silencio, excepto por esos gritos gorgoteantes. Los humanos no se movieron para detener a su compañero y tampoco lo hizo el resto del crucero. Ella apretó más fuerte, constreñiéndose como una serpiente aplastando a la criatura hasta la muerte. Finalmente se quedó quieta, aguantó más tiempo. Al principio nadie se movió y luego fue como si se encendiera una luz. Los ojos del zumbido se abrieron, su cuerpo se enderezó, sus manos se aflojaron y se volvieron corriendo hacia las jaulas, sonriendo y susurrando palabras de aliento mientras abrían las jaulas y liberaban a sus crías. Los niños con los ojos muy abiertos se aferraron a los humanos adultos para alejarse de su encarcelamiento. El capitán Bear le sonrió a Krill mientras salía de la habitación con dos, uno para cada brazo. ¿Acaso no son adorables? Krill solo miró. ¿Qué más podía hacer? Su cuerpo estaba congelado en el lugar. Resulta que, dado que los humanos son tan suaves, su carne es un manjar preciado en el mercado negro. Cuanto más tierna sea la carne, mejor. Así que ciertos grupos de los extraterrestres habían estado pagando por la carne de los niños como un humano pagaría por un animal. Habían cosechado sus presas y las habían empaquetado en esta área para luego enviarlas a compradores específicos. Este error les había costado la vida, aunque la Asamblea Galáctica investigó, nunca salió nada de eso. Tanto Rundy como Drev guardaron silencio sobre toda la situación. Los humanos afirman que fue en defensa propia. Krill mantuvo lo que había visto encerrado en el fondo de su mente, siempre consciente de lo que se escondía dentro de sus sonrientes compañeros humanos. Los humanos están dispuestos a matar, impulsados por la rabia, son despiadados y sin piedad ni desprecio. Lastimar a un niño humano es perder inmediatamente tu vida. Te desharán,